Entonces, ahora vamos a trabajar en el mapa de empatía, que este es la primera herramienta de las que les eh, comentamos. Entonces, el mapa de empatía nos ayuda a comprender más el problema o los problemas que queremos ayudar a solucionar. Nos ayuda a entender cómo reaccionar frente a las situaciones a las que quiero dar soluciones, y nos ayuda a organizar la información que ustedes van obteniendo a través de la investigación, a través de hablar con las personas y de observar y de investigar sobre lo que quieren trabajar. Entonces, según el objetivo elegido, la idea del proyecto, la investigación que cada uno de ustedes tienen, van a observar, hablar y empatizar con las personas a las que quieren impactar de forma positiva. Entonces, nuevamente vamos a ver estas personas que hacen, vamos a hablar con ellas y empatizar, que es lo que les comentamos, de entender, de ir hablar con ellas de una forma en la que no juzguemos, sino que intentemos entender por qué hacen lo que hacen, o por qué dicen lo que dicen, o por qué piensan lo que piensan. Entonces, para eso tenemos este formato. Creo que estamos un poquito cortos de tiempo, entonces lo vamos a dejar como tarea, pero vamos a empezar. Esto nos va a ayudar a formar la lista de preguntas y el tipo de cosas que queremos observar con las personas. Entonces queremos saber lo que las personas piensan y sienten. Entonces, cuáles son sus principales preocupaciones y aspiraciones en cuanto al interés que nosotros tenemos de nuestro proyecto. Entonces, en el caso de Sharon, eh, saber por qué las personas tiran la basura ahí, cómo se sienten al respecto, qué piensan cuando lo hacen. ¿Qué ve? Es el entorno, los amigos, lo que tienen en el barrio, lo que tienen en sus casas, cómo se ven sus familias, eh, digamos, la cuadra en la que viven, o en el caso de las niñas, de las personas con las que quiere trabajar Nicole. Entonces, eh, por ejemplo, qué ven en redes sociales, en internet, en televisión, que afecte digamos, lo que ellas quieren hacer y ver. Eso también quieren hacer en el futuro, porque los medios de comunicación nos afectan bastante sin darnos cuenta. ¿Qué dice y qué hace? Entonces, también es importante ver eh, cómo se ven estas personas, cuál es su comportamiento, cuál es su actitud en público. Entonces, si las niñas con las que habla Nicole son como, eh, digamos que están como de mal genio, están tristes, o tienen como una actitud eh, como que no les importa nada, o son irrespetuosas, o son, no sé, igual con las personas con las que habla Sharon, si las personas que botan la basura son groseras, o son malgeniadas, o se sienten avergonzadas, les da pena hacerlo. Y que oyen también, eso está relacionado con qué ven. Entonces, ¿qué les dicen los familiares? Bueno, esto es como en un caso específico de alguien que trabaja, lo que dicen los amigos, lo que dice el jefe. Tal vez no, pero en el caso de Nicole, lo que dicen los profes, las personas que influyen. Entonces, por ejemplo, si en el caso de Nicole, la familia de las niñas, especialmente los hombres, les dicen que su lugar su lugar es estar en la casa y tener hijos, eh, ese tipo de cosas. O en el caso de Sharon, por ejemplo, que eh, las personas pueden pensar que a nadie le afecta que la basura se acumule, o, o con los perritos, con el tema de los animalitos abandonados, como también, ¿por qué sucede esto?
Entonces, igual les vamos a pasar la presentación para que tengan el formato, pero esto nos... Ah, y también falta el esfuerzo-resultado. Entonces, el esfuerzo son como, ¿recuerdan las barreras de las que hablamos? Como esos obstáculos que tenemos. Entonces, eso también se aplica cuando hablamos con las personas. Entonces, para Nicole, como eh, no tener dinero para ir a la universidad, o que la universidad está muy lejos, o no haber terminado el colegio, entonces, o no haber hecho el ICFES, ese tipo de cosas. Y el resultado es como lo que nosotros pensamos de nuestro plan a futuro, lo que quieren lograr. Entonces, el sueño del que nosotros hablamos al principio. Entonces, ¿qué queremos lograr? Entonces, ellas pueden decir, no, yo quiero estudiar, eh, conseguir un buen trabajo, o en el caso de Sharon, eh, quisiéramos hacer un grupo de reciclaje en el barrio, pero nadie se organiza, bueno, no sé. Entonces, eso nos ayuda a hablar con las personas. La otra, la segunda herramienta es el mapa de perfil, y es lo que nos va a ayudar a generar opciones para ofrecerle a las necesidades de las personas. Entonces, de esta forma, podemos organizar la información que adquirimos en el formato anterior con nuestras entrevistas. Entonces, nos ayuda a saber las personas que quieren, cuáles son los objetivos de las personas, cuáles son los beneficios, las alegrías de las personas y las pérdidas. Y de esta, eh, alguien nos, Nicole. Nicole pregunta, ¿eso toca hacerlo a las personas con las que quiero, digamos, comenzar mi fundación? Le hago como esas preguntas. Sí, es decir, eh, piensan las personas, y eso aplica para todas, piensan en las personas a las que su idea va dirigida, iría dirigida. También pueden hablar con personas que sean expertas, digamos, en el campo que quieren trabajar. Entonces, pueden hablar con Luz Dari, pueden hablar con personas que estén trabajando en proyectos eh, de organización de desechos, de cambio climático, pero en principio, sobre todo, enfocarse con las personas que se van a beneficiar de sus ideas. Entonces, ahorita les contamos un poquito más al respecto. Y cuando hablamos con esas personas, vamos a empezar a organizar este cuadro. Entonces, esto nos va a ayudar a definir mejor lo que va a ser nuestro proyecto. Entonces, este es un ejemplo, esto es sobre un restaurante. Entonces, acá el formato está girado, está reflejado, pero normalmente empezamos con la parte circular, que es lo que sabemos de nuestros futuros beneficiarios. Entonces, la parte de arriba, la parte de las notas verdes, son los beneficios que la persona debería eh, lograr. Entonces, en este caso estamos hablando de un restaurante. Entonces, poder tener comodidad, no gastar mucho dinero, eh, saber de las opiniones de los amigos sobre el restaurante, poder organizar una reservación con anticipación. Esto le ayuda, son como las cosas que le van a ayudar a la persona en sus vidas. Después, en la parte amarilla, son como los ya más enfocados, está más enfocado a las actividades por las cuales se encuentran esos beneficios. Entonces, en este caso es entretenerse, compartirlo con alguien, relajarse, descubrir otro sitio o irse a la vida real. Entonces, usando sus ejemplos, nuevamente el de Nicole, entonces puede ser en los beneficios, sentir o poder
planear, tener un plan de vida, sentirse realizados como personas, avanzar en la vida, sentirse motivados. Esos serían como los beneficios. Y las tareas serían educarse, aplicar, hacer aplicaciones para becas, obtener los certificados que sean necesarios, nivelarse en sus estudios. Eso es lo que hay que hacer para lograr. Y la parte roja son lo que queremos, las barreras que estas personas tienen y que queremos ayudarles a superar. Entonces, en el caso del restaurante, entonces un trayecto de viaje largo, que sea caro, que no haya donde parquear, que esté muy lleno, que no haya muchas opciones de comida. Entonces, en el caso de Nicole puede ser lo que hablamos ahorita, entonces no poder matricularse en un colegio o en una universidad, no tener plata para el transporte o que no haya opciones de transporte, que tengan que trabajar o ayudar en la casa, que no vean en el estudio un beneficio. Entonces, de esta forma podemos organizar nuestra información para, con el cuadrado, ofrecer opciones para estas personas con las que estamos hablando. Entonces, los creadores de alegrías van a responder a los beneficios. Entonces, vamos a hacer en nuestro proyecto algo que motive a las mujeres y a las niñas a estudiar. Vamos a mostrarles cuáles son los beneficios de estudiar. Los aliviadores de frustraciones, entonces vamos a ayudarles con programas para que se nivelen en sus estudios. Vamos a ayudarles a encontrar becas que sean fáciles de tener. Vamos a hablar con sus familias para ayudarles también a que las tareas de la casa sean equilibradas. Y en los productos y servicios, entonces ya concretamos cómo se van a ofrecer esas opciones. Entonces, una va a ser una clase, como lo que decía Nicole, vamos a hacer una clase en las cuales explicamos los beneficios de la educación. Otro es unos mentores, entonces vamos a asignarle a cada niña o mujer una mujer exitosa que les cuente cómo mejorar sus vidas. Va a haber una página web que les ayude a encontrar más información. Entonces vamos a usar también este formato una vez tengamos la información que venga a través de nuestras conversaciones. Entonces, volviendo a lo que mostramos al principio, al final lo que queremos es tener una descripción similar a esta para describir nuestro proyecto. Entonces, Sandra, después de que yo he hablado por horas y horas, nos va a contar cómo vamos a hacer esta entrevista con las personas con las que queremos hablar. Bueno, entonces, después de que David habló por horas, estos son tips para que ustedes tengan en cuenta cómo llegar a una persona, porque no es fácil hacer una entrevista. Ustedes se tienen que preparar muy bien, tienen que planear el tema que están investigando, tienen que tener muy claro lo que quieren saber y tienen que hacer buenas preguntas. Lo ideal es no hacer preguntas cuya respuesta sea solo un sí o un no, o que sean muy personales y que la gente se sienta mal. Tienen que saber llegar a la persona y tienen que llegar con una planeación. No pueden de un momento a otro, no, si es que quiero hablar contigo y no tengo ni idea, lo que pues también decía Nicole, no puedo llegar a una clase sin prepararla, no puedo llegar a una entrevista sin prepararla. Entonces están aquí pues los puntos claves de cómo ustedes van a empezar a hacer estas entrevistas. Y con esto es con lo que ustedes van a empezar a llenar los cuadros que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces el primer punto es saber escuchar. Entonces también es el tema de cómo prestar buena atención, en dónde voy a hacer yo esa entrevista, porque yo no puedo hacer una entrevista en una tienda llena de gente con un televisor prendido, donde la persona que voy a entrevistar se me va a distraer.
Sí, yo también tengo que estar de una forma presentable, donde la persona se sienta agradable. Yo no puedo llegar despelucada ni mal arreglada, porque eso también genera distracción. La persona va a estar pensando, bueno, ¿y ella por qué está así? ¿Por qué llega así? Todo tiene que estar bien cuadrado para que la persona se sienta cómoda y me responda con tranquilidad. Y eso es, o sea, es tan valioso la información que ustedes van a recibir, porque es con eso con lo que ustedes van a hacer su investigación. De ahí es donde están sacando todas las respuestas a las preguntas que están teniendo ahorita en la parte de ideación que estamos trabajando. Entonces, aquí dice, how to be a good listener. Entonces, eyes are watching, los ojos están mirando. Ears are listening, los oídos están escuchando. Lips are closed, labios cerrados. Hands are still, mis manos están quietas, yo no estoy haciendo así en la mesa, no estoy así, no estoy cogiéndome el pelo, no. Y los feet are silent, porque también cuando yo estoy, hay gente que tiene una manía que es un temblor en la pierna constante. A mí personalmente me desespera cuando estoy con alguien que empiece con la tembladera en la pierna. Me parece terrible. Ya se me da. Entonces son cosas que ustedes tienen que tener en cuenta cuando empiecen a analizar cuál es la comunidad objetiva o el grupo específico para que ustedes empiecen a hacer estas entrevistas. Después, en el segundo punto, ¿cómo hacemos la entrevista? Entonces están este tipo de preguntas que a ustedes les pueden servir un montón. ¿Quién, qué, cuándo, dónde? Entonces ahí vamos a establecer tiempo y lugar. Después, ¿cómo y por qué? Entonces ya te están dando motivación y significado. Entonces cuando vamos armando las preguntas tenemos en cuenta quién dijo, quién hizo, quién estuvo, todo eso, qué, cuándo y dónde. Y después, ¿cómo y por qué? Hay preguntas abiertas también. Entonces, por ejemplo, no puedes decir, es mejor no decir te acuerdas de, sino cuéntame acerca de. Esos pequeños cambios en las frases cambian un montón la forma como la persona se va a sentir y cómo ustedes van a recibir esa información. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo pasó? ¿Qué piensas de? O sea, todo viene desde la amabilidad, desde la empatía, para que la persona no se sienta ni juzgada ni presionada. Entonces, si lo usamos mal, porque, por ejemplo, el por qué a veces suena muy impositivo. Entonces, no, es que esto pasó, ¿y cómo así? ¿Pero por qué? ¿Sí? Cuando uno a veces utiliza mal ese por qué, entonces la persona de pronto se va a sentir presionada y, uy, no, sabes que yo no quiero seguir con esta entrevista. Porque no sé si les ha pasado, pero muchas veces estamos en un centro comercial, estamos en la calle y hay personas que hacen entrevistas de productos. Eso pasa mucho. Y la mayoría de las personas dicen, no, no tengo tiempo, no, no quiero, no, muchas gracias. Eso es la mayoría de las personas. Pero hay pocos entrevistadores que sí saben cómo llegar y sí logran coger, porque es que para un producto también es muy importante este tipo de preguntas y respuestas. Entonces, por eso necesitamos que ustedes entiendan bien cómo llegarle a la persona para que puedan recibir esa información. Después, hablamos de los silencios. Entonces, hay silencios que son incómodos, pero hay momentos en que ustedes, por ejemplo, están haciendo la entrevista tal y la persona se queda callada. Eso pasa a veces con las personas mayores. Entonces, ahí es importante mantenerse callado y no interrumpir el proceso de aclaración de las ideas, que es cuando la persona está pensando, y es muy importante también, es muy valioso. Lo mismo les puede pasar a ustedes, como ¿cómo organizo mejor esta pregunta? O esta persona me respondió esto y a través de esa respuesta yo puedo idear otra pregunta que no tenía escrita. Entonces, un momento. Entonces, esos silencios no son incómodos, pero son necesarios y hay que saber usarlos también. Entonces, yo puedo pedirle una pausa a mi entrevistado o puedo organizarme y decir, dame un segundo, voy a escribir esto. O si es por el lado de la otra persona, entonces, ¿será que no sabe cómo decirme lo que me quiere decir? ¿O será que estoy hablando de temas que son complicados para esa persona? Entonces,
ahí es cuando entramos nosotros en toda la tranquilidad, en toda la amabilidad para preguntarle, ¿te molesta la pregunta? ¿Prefieres que cambie de pregunta? Ahí es cuando pues tenemos que usar todas nuestras estrategias para poder llegar bien a estas personas. Y estos son los tips para finalizar. Hacemos preguntas cortas, lenguaje claro y simple, no vamos a meter, porque por ejemplo, estamos hablando de los ODS, pero yo creo que la mayoría de las personas no sabe qué son los ODS, entonces tenemos que pensar cuál es el lenguaje claro y simple que vamos a llegar para que las personas entiendan. Por ejemplo, vamos a hablar de las Naciones Unidas, puede que nuestros entrevistados no tengan ni idea qué son las Naciones Unidas. Entonces, todo eso lo tenemos que pensar, cómo llegarle a las personas para que no se confundan, para que no piensen que es súper complicado. No te dé miedo preguntar. Entonces, no, es que qué tal que yo le pregunte esto, pero si yo veo que la conversación me da para, pues me lanzo y me arriesgo y espero a ver qué pasa. No interrumpas, eso sí es súper importante. No, cuando la persona está respondiendo y entonces uno, no, pero no. Oye, pero ¿por qué? No. Eso hay que evitarlo. Esperamos que responda todo y pues si tenemos aquí, pues no lo puse, pero obviamente que está la opción de grabar, ¿no? Preguntamos si podemos grabar la entrevista, que sería fantástico. Con eso ustedes no se pierden nada, porque a veces uno escribiendo no alcanza. Entonces, siempre preguntar antes de hacer la entrevista si podemos grabar esa entrevista. Que eso sí, pues los celulares tienen grabadores de voz, entonces la gente obviamente pues no les gusta que los graben en video, pero entonces, oye, ¿me permites si grabo esta entrevista? Con eso yo puedo anotar después todas las respuestas que tú me estás dando. Sigue tus instintos, que era lo que les decía hace un ratico, que si yo veo que esta pregunta me lleva a otra que no la tenía en mi cuestionario, la hago y empiezo pues a dirigir mi entrevista por algo que me pareció súper interesante y quiero seguir haciendo. Lo que les decía David al principio, respetar las opiniones. Entonces, no juzgar, sino recibir. Recibamos información, que eso pues, es lo que nos va a servir. Estás atento, estás atenta si el entrevistado se cansa o se aburre. Súper importante. Eso es un punto que no, entonces ya la persona está como mirando el reloj, no, esto está larguísimo. Entonces ahí tengo que cambiar mi forma de hablar, tengo que volverme dinámica, tengo que estar así pilas, entonces, oye, pero mira tal, no sé qué, o cambio de tema, oye, si viste lo que acaba de pasar por ahí por la calle, o si te acuerdas de la noticia o lo que pasó ayer, y entonces yo traigo otra vez acá a mi entrevistado para que vuelva a estar pues en el tono que yo quiero. Y al final vas a preguntar cómo se sintió con la entrevista y si quiere pues agregar algo más a todo lo que dijo. Un par de cosas para agregar con lo que nos cuenta Sandra, y es que, pues, como estamos todavía lidiando con la pandemia, puede que no podamos hablar con las personas directamente en persona, sino por teléfono o como estamos haciendo ahora por videollamada. De todas maneras, los tips y las recomendaciones también aplican cuando lo hacemos por teléfono o por videollamada, porque de esa forma podemos tener una mejor conversación con las personas. Entonces, vamos, las tareas para la semana. Sabemos que hacer entrevistas no es tan fácil y queremos ayudarles a que las hagan. Entonces, para poder empezar a hacerlas, tienen que hacer una lista de entre 5 y 10 personas a las que quisieran entrevistar para el proyecto de cada una, eh, enfocándose en personas que se puedan beneficiar del proyecto. Entonces, si conocen, no sé, mi prima dejó de estudiar, o mi amiga del barrio, su familia tira la basura a la entrada del barrio, o tenían una mascota, la dejaron ir. Entonces, hacer esa lista. Si no conocen a nadie, pregúntenle a su familia, si saben de alguien, a sus amigos, a sus profes, a Luz. Pregúntenle a las personas, seguramente
cuando ustedes preguntan y les cuenten a otras personas por qué lo están haciendo, les van a ayudar a encontrar personas con las cuales hablar. También pueden hablar con personas que les puedan ayudar, que ya, como les habíamos dicho antes, de acuerdo con la pregunta de Nicole, también podemos hablar con personas que estén haciendo proyectos similares. Esas personas nos van a ayudar a entender mejor lo que queremos hacer. Y vamos a tener esa lista y vamos a hacer 2 listas adicionales. Una de las preguntas que le haríamos a las personas que se beneficiarían de su proyecto y otra a las personas que les pueden ayudar con su proyecto. Entonces, antes de hablar con estas personas, nosotros queremos ver esas preguntas que ustedes quieren hacerles para ayudarles a mejorar. Sandra, estás mute. Sí, estaba aquí hablando con mi hija. Pensé que estabas diciendo, no salgo. Entonces, queremos que durante la semana empiecen a pensar en las personas con las que quieren hablar y hacer la lista de las preguntas para revisarlas y que ya después empiecen a hacer las entrevistas. Maggie, te tenemos que poner al día, pero también es importante que empieces a trabajar en esto. Y como siempre, les dejamos a una mujer para que investiguen. Esta semana va a ser Ruth Bader Ginsburg. Puede que no la conozcan, o puede que sí. Es una mujer muy importante para, no solo en Estados Unidos, sino que ha hecho un gran trabajo para todas las mujeres del mundo. Y tristemente murió anoche. Entonces queríamos contarles sobre ella para que ese legado de lo que ella ha hecho no se pierda. Ya ha estado viejita, pero va a hacer mucha falta. Y vamos a ver un video chiquito antes para que empiecen a saber sobre ella. Antes de que se vayan, sabemos que Estados Unidos tiempo está en inglés, pero creo que pueden empezar a hacerse una idea. Antes de que lo pongas, yo me despido, niñas. Salir una vueltica, entonces estamos hablando de la semana. Y bueno, pues espero que les haya gustado y servido la clase de hoy. Bueno. Vale. Entonces, antes de que se vayan todas, un videito cortito. Chao. Chao, Sandra. When I profe. Profe, gracias. Was 14 months, and I attribute my success in law school largely to Jane. I went to class about 8:30, and I came home at 4 o'clock. That was children's hour. It was a total break in my day, and children's hour continued until Jane went to sleep. Then I was happy to go back to the books. So I felt each part of my life gave me respite from the other. Entonces ahí lo que nos cuenta ella es que to the living room where I was with my typewriter and my books, and her mouth was filled with mothballs. Well, we went off to the Cambridge City Hospital, had her stomach. Entonces, para ayudarles un poquito en la historia, Ruth Bader Ginsburg van a investigar más, pero ella empezó a estudiar para ser abogada cuando ya tenía una bebé. Y lo que nos empieza a contar es que sus horas de estudio son bastante largas y después regresaba a la casa para estar con su familia. Y una noche, después de un día largo, su bebé, su niña, se había comido unas bolas que son para prevenir que haya polillas en la ropa. Entonces, obviamente, pues eso le hace daño a un bebé. Y bueno, ahí no sé. And thank goodness she hadn't actually ingested. But when that child was screaming, I realized that the practice exams, which were coming up, were not all that important. Having Jane gave me a better sense of what life is. At different times in our life, one deferred to the other.
when the women's movement came alive at the end of the 60s, and I co-founded the ACLU's Women's Rights Project, and Marty realized how important that work was. Gender discrimination. Entonces ahí nos dice que cuando ella empezó a estudiar para ser abogado, muchas mujeres no podían hacerlo. Normalmente las mujeres se quedaban en la casa cuidando de los niños y al ser ella mamá y estudiar derecho, eso le dio como un mejor entendimiento de esa situación para las mujeres. Y que su esposo en ese momento, por lo cual no pasaba y todavía muchas veces no pasa, le ayudaba en las tareas del hogar y con los niños. Artificial barriers that increasingly were out of sync with the way people were living their lives. Where did this discrimination begin? Let's talk about Stephen Wiesenfeld case. Stephen was married to a teacher who had a very healthy pregnancy. She went to the hospital for the birth of the child. The doctor came out and told Stephen, you have a healthy baby boy, but your wife died of an embolism. He, at that moment, decided that he would not work full-time until the baby, Jason, was going to school full-time. And he had heard that the Social Security system has benefits for a sole surviving parent with a child under the age of 12 in his care. He applied for that benefit and was told, well, we're sorry, Mr. Wiesenfeld, these are mother's benefits. This is utterly irrational from the point of view of the baby. Why should the baby have the opportunity for the care of a sole surviving parent if that parent is female but not male? Rigid gender lines in the law. The woman is wage earner, the male is parent, and the baby. In those years, Marty took over the... Ahí lo que nos cuenta es que ya cuando empieza a trabajar como abogada, tenía un caso en el que hay un papá y una mamá esperando un bebé. El bebé nace y tristemente la mamá muere en el parto, pero entonces el papá decide que él no va a trabajar de tiempo completo hasta que el niño vaya al colegio. Y se dio cuenta que había un beneficio para padres, digamos, pues que solo hay un padre o una madre, digamos que el niño no tiene los dos padres. Había un beneficio para personas en estos casos, pero se dio cuenta que solo beneficiaba a las mamás, que esto era solo para las mamás porque se suponía en su momento que que los hombres trabajaban y que las mamás se quedaban en la casa. Entonces él se dio cuenta de esa desigualdad en los géneros que también afectaba a los padres viudos o divorciados. Entirely, and I was phased out of it to the everlasting appreciation of my food-loving children. I'll tell you, I appreciated that. Bueno, eso es. Entonces ella básicamente, al ser mamá y ser abogada, digamos, le ayudó a cómo ser una mejor abogada y una mejor persona. Pero hay más información sobre ella, entonces para que por favor la busquen. Y entiendo que Sophie no pudo escuchar bien sobre la tarea, entonces vamos a mandar la información también por el chat y obviamente les vamos a mandar la presentación y el video de la clase de hoy y ya las dejo ir porque nos pasamos bastante de tiempo. Entonces, si tienen dudas, yo sé que pueden tener muchas dudas, porfa, avísenos para ayudarles. Y nosotros estamos muy pendientes para que sus proyectos sean súper chéveres y exitosos. Entonces, nada, nos vemos la próxima semana y estamos hablando durante la semana.